Eso. Aquí nos quedamos. Bueno, nos quedamos ayer en el tema de, no era funciones, operadores de texto. Habíamos visto un poco que, que el operador ampersand es el que nos ayuda a unir celdas, ¿sí? Entonces esas celdas en realidad pueden tener texto, pueden tener número, pueden tener fecha, cualquiera sea el dato que uno visualice, puede unir con ampersand. Solamente que uno está acostumbrado a unir siempre los mismos datos, es decir, número con número, texto con texto, no sé, tal vez números con números, pero para convertirlo a fechas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver varias opciones de poder utilizar el ampersand, pero hasta acá el primero que hicimos fue unir un nombre y un apellido, pero a propósito empezamos uniendo el apellido y luego el nombre, porque haciendo eso normalmente cuando solemos ver en listas académicas, así del colegio, la universidad o quién sabe en qué otro lugar también, aparecen, digamos, siempre después del apellido una coma, un espacio y un nombre. Hubiese sido diferente, yo decía ayer al final, si es que seleccionábamos el nombre y el apellido, entonces el único carácter diferente que íbamos a necesitar en el medio de los dos era un espacio, pero no importa cuál sea el carácter que necesitemos nosotros unir a esa información, siempre tenemos que hacer esa escritura en el mismo modo que escribimos ayer. Entonces vamos a practicar debajo de tu apellido y nombre. Quiero que volvamos a unir, pero ahora vamos a unir el nombre primero y luego el apellido. Entonces, hagamos primero la unión, vamos a visualizar las dos celdas unidas y después vamos a entrar a escribir otra vez el espacio, ¿sí? Entonces, ampersand, eh, espera que estabas ya haciendo la fórmula y saliste otra vez. Yo quiero que sigas haciendo la fórmula, tu nombre primero, el ampersand era Shift 6, ese es Shift 4, eso. Y ahora el apellido, ¿sí? Entonces, cuando la unión es del nombre primero y luego el apellido, al presionar Enter vemos que está totalmente unido ahora el dato de el nombre con el apellido. Una opción diferente hubiese sido para no tener que entrar a escribir, por ejemplo, la coma y el espacio, ponerle ya al apellido la coma y el espacio, o en este caso ponerle ya al nombre el espacio, es decir, en la celda que la contiene, ¿sí? Entonces, si entras en Elizabeth, en la celda de Elizabeth, le pones un espacio, por ejemplo, después la H, al darle Enter, eso sí se va a visualizar, por ejemplo, también en la celda que unió esos dos datos. Entonces, el espacio también es un carácter válido para poder hacer visible esa información. ¿Qué es lo que suele pasar? Que normalmente nosotros no queremos unir un solo nombre, digamos, ¿verdad? Sino tenemos una lista larga de varios nombres, otra columna de los apellidos, y ahí es donde puede que se dé el caso, quiera unir varios nombres y varios apellidos al mismo tiempo, digamos, ¿verdad? Entonces, no me voy a poner no me voy a pasar poniéndole a cada nombre de toda una lista larga un espacio para que finalmente termine viéndose en cada celda. Entonces, por eso es que facilita bastante que yo conozca cómo puedo añadir visualmente un espacio en la unión de dos celdas que no tengan ese espacio. Por eso nomás eh, hago esta aclaración, ¿sí? Entonces, control Z nomás, Eli va a eliminar otra vez el espacio que escribiste a la derecha de tu nombre. Va a verse otra vez unidos los dos nombres. ¿Pudiste presionar control Z? Eso, ahí ya está. Ahora quiero que entres a la fórmula y vamos a practicar de vuelta cómo era que le insertamos el espacio. Entonces, lo que yo inicié mostrándole era que si le poníamos un espacio a la izquierda del ampersand o a la derecha del ampersand, no aparecía ese espacio. Si bien nosotros podemos hacer visible eso en las fórmulas, y entonces sí o sí el espacio debe estar entre dos ampersand y entre dos comillas doble. ¿Por qué la comilla doble? Porque si solamente le ponemos espacio entre los dos ampersand, él de hecho no me va a lo dejar pasar, ¿sí? Entonces sí o sí debo dejar entre dos comillas dobles el espacio para que él pueda entender que ese texto
porque todo lo que está en comilla doble, él entiende que es un carácter de texto el que se tiene que ver. Pero para entender, la comilla doble viene en pares, ¿verdad? Entonces, un par es una comilla doble y necesito siempre poner otro segundo par. ¿Dónde es lo que tengo que poner el segundo par? ¿A la derecha el segundo ampersand o a la izquierda el segundo ampersand? Es a la izquierda el segundo ampersand. Entonces, sí o sí tiene que quedar el, a ver, sería así, de 20 ampersand, comilla doble, espacio, comilla doble, ampersand de 21. Haciendo esa escritura, con eso nosotros vamos a tener en el medio de el nombre y el apellido un carácter de texto visible como espacio. Entonces al darle enter podemos ver ese carácter. Lo que hicimos más arriba, en la celda de arriba del ejercicio de ayer, fue que nosotros primero seleccionamos el apellido. Entonces como el apellido también tenía, digamos, ese espacio, pero antes del espacio sí o sí solemos ver una coma, por eso escribimos la coma y el espacio dentro de las dos comillas dobles y por fuera de las comillas dobles están los ampersand. ¿Cuál es lo que es la función del ampersand? Y el ampersand lo único que hace es unir una cadena de texto, es decir, una celda que en este caso une en tu fórmula abierta, une D21 con el carácter que está entre comillas dobles, que es coma y espacio, y el otro ampersand une otra vez la coma y el espacio con el siguiente dato de la celda D20. Entonces, por eso nomás sí o sí tiene que aparecer dos ampersand y no me sirve que aparezca uno solo, ¿sí? Porque uno solo uniría con el siguiente dato visible y de hecho no me dejaría luego pasar. Entonces van a haber siempre formas correctas de escribir las fórmulas y esas van a ser las que vamos a poder visualizar como resultado, y aquellas formas incorrectas de escribir fórmulas directamente nos va a retornar o un, un error si Excel nos deja pasar, o una advertencia que siempre va a aparecer ni bien le demos confirmar la carga de esos datos. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, Sí, Bueno, yo escuchamos bien. sé. bueno, seguimos entonces. Ahora lo que quiero ver con ustedes es porque hasta acá de los tres vimos ya dos, que son el ampersand. Vimos de forma desordenada, nomás esta vez, no vimos primero el numeral, después la comilla doble, después el ampersand. Pero ahora quisiera yo mostrarle el numeral, perdón. El numeral, ¿por qué recién ahora? Porque todas las fórmulas que hicimos, desde el aritmético, lógico y de texto, eran fórmulas que nosotros cargábamos desde un más o desde un es igual para utilizar el operador. Este operador numeral suele ser utilizado en funciones de texto, pero se usa, por eso nomás quiero mostrarles, ¿sí? Entonces, la función es una fórmula que está guardada en una parte de Excel que se llama la biblioteca, ¿sí? O sea, en la biblioteca de Excel existen varias fórmulas que tienen un nombre. Estos nombres son nombres de comandos y estos comandos se reconocen como funciones. Entonces, las funciones en Excel son aquellas fórmulas que se pueden reproducir mediante la llamada correcta de la función. Entonces yo debo reconocer el nombre de la función que quiero, que quiero resolver básicamente, ¿sí? Entonces la función que vamos a usar es una función de texto. Las funciones vienen por diferentes categorías y pueden ser visibles de diferentes modos. El modo más simple de ver una función es a través del botón FX. Quiero que noten que arriba, donde está la barra de fórmulas, a la izquierda de la barra de fórmulas, que ahora está vacía porque estamos en una celda vacía, hay un botón FX, ¿sí? Ese botón FX, al darle un clic, va a hacer que aparezca un panel de asistente de función, es decir, un asistente de función que me da varias opciones. La primera, que yo pueda buscar el nombre de la función que voy a usar. Si bien ahí abajo hay una lista de algunas funciones y en el medio, un poco más arriba todavía dice usadas recientemente, o sea, él hace una categoría de aquellas funciones que supuestamente fueron usadas recientemente. Puede que ustedes nunca se dieron cuenta que hayan usado esas funciones, pero son
aquellas que suelen ser usadas, digamos, con mayor asiduidad, por eso están en esa lista. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer yo en este caso? Quiero mostrarles más cómo funciona este panel. Si en ese buscador, donde ahora dice escriba una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir, yo le doy o escribo, y en este caso quiero que escribas Eli texto, así tal cual, texto. No importa si es minúscula, mayúscula. eh, Ahí, por ejemplo, te dijo reformule la pregunta. ¿Por qué? Porque viste que ahora está eso. Ahí, por ejemplo, borraste todo. Eso es mejor que dejar, digamos, todo lo que estaba escrito y escribir después. Bien. Al darle enter o a darle ir, él cambia esa lista de abajo y de hecho la categoría se muestra como recomendada. Esa lista muestra todo lo que coincide tanto en el nombre de la función o en la explicación de la función. ¿Y dónde es lo que está la explicación de la función? Si vemos más abajo de la lista, aparece en negrita el nombre texto y entre paréntesis hay algunos datos. Estos datos que están entre paréntesis son reconocidos como argumentos. Los argumentos son los datos que la función necesita que se carguen para poder retornarte un dato correcto. Y abajo ya no está en negrita la explicación. Convierte un valor en texto con un formato de número específico. Entonces, eso es lo que hace la función de texto. Vamos a darle aceptar. Ahí abajo hay un botón aceptar. Y al darle a aceptar, él va a mostrar un panel de argumentos, ¿sí? Ahora, este panel de argumentos muestra dos casillas vacías, ¿sí? En la primera corresponde al argumento valor. Este argumento está en negrita, ¿sí? Es muy importante entender este tema de que esté en negrita o no esté en negrita. ¿Por qué? Porque el argumento que está en negrita es obligatorio. Es decir, si yo no le cargo el dato correcto, la función no me va a retornar el dato que yo estoy buscando, ¿sí? Si el argumento no está en negrita, entonces no es obligatorio. Y si no es obligatorio, es optativo cargar. Pero si no se carga nada, puede que Excel asuma directamente un valor que suele ser cero o suele ser vacío. Ya depende un poco de la aclaración que hace cada argumento en la parte de abajo. Quiero que miren que debajo de esas dos cajas vacías vuelve a aparecer la explicación. Esa primera explicación que está, digamos, sin sangría, por llamarla de alguna forma, está pegado a la izquierda, es la explicación de lo que hace la función. Y abajo, con una sangría o que está más hacia el medio, vuelve a aparecer el nombre del argumento, donde nosotros estamos posicionados ahí arriba en la casilla, y al lado de ese nombre que está en negrita aparece la explicación. Esa es la explicación del tipo de dato que yo tengo que cargar en ese lugar. Quiero que lean, dice, es un valor numérico, una fórmula que evalúa un valor numérico o una referencia a una celda que contiene un valor numérico. En realidad, acá puedo, digamos, cargar ese dato que yo quiero convertir eh, a un formato de número, pero con ayuda de caracteres de texto. ¿A qué es lo que voy? Quiero que en valor le selecciones a ese dato que estaba encima de tu nombre. Dale un poco un clic en la flechita negra, esta que está ahí al lado de valor a la derecha, o sea, la casilla, esa, a esa. Entonces, ahí al lado de tu nombre, arriba de tu nombre que está en lila, hay un 12500, ¿sí? Ese 12500 va a ser el valor que vamos a convertir en formato de número con caracteres de texto. Vamos a darle enter. Va a volver a mostrarse el panel con el argumento ya cargado, que en este caso trae al valor 12.500,25, así tal cual como figura en su formato, es decir, no tiene separadores de miles, no tiene separadores de miles. Y ese panel de argumento de función se puede llevar un poquitito más arriba para mirar nomás la celda que le contiene a 12.500, o más arriba o más abajo. Quiero ver nomás en el fondo esa celda que decía 12.500. Eso. Bueno, vamos a atender algo. Esa celda 12.500 que está en lila tiene separador de miles, sin embargo, el valor que está cargado allá arriba te trae sin ese formato, ¿sí? Para entender nomás que es un formato de la celda, el que se ve en la celda propiamente, y el valor que está trayéndome es el valor que exactamente aparece cargado en la celda. Nada más que eso. Pasemos a formato ahora. Cuando pasamos al argumento formato, que es el segundo argumento, bueno, quisiera que en vez de pasar a la flechita y hacer clic en la flechita, hagas clic en la parte de adentro nomás, Eli. ¿Por qué? Porque como no sabemos
qué tipo de datos lo que tengo que cargar, tenemos que leer primero la explicación, ¿sí? Entonces ahí es donde entramos en la flechita. Entonces, cuando estamos en la parte blanca, no en la flecha de la derecha, se cambia en la explicación. En este caso no se cambió, así que sigue en valor todavía. Hacerle un poco un clic ahora ahí. Vamos a ver si cambia o no. Ya hiciste clic y hacerle un clic otra vez, pero no en la flechita, sino en la parte blanca nomás. Arriba un poco hacerle otra vez en valor y después en formato. No, en el argumento de arriba. Ahí cambió. Acá, Espera. profe. Ahí ya cambió. Mira, ahí abajo ahora dice formato. Es un número en forma de texto del cuadro categoría, pestaña número, del cuadro de diálogo, formato de celdas, distinto de la categoría general. Eso también ocurre mucho. Muchas veces la lectura del dato que se debe cargar como argumento en las explicaciones son un tanto así medio confusos. Acá en realidad lo que él te está diciendo, quiero que hagas un clic ahí en el título argumento de función y arrastra un poquitito. Voy a mostrar nomás los botones de la cinta de opciones, ¿sí? Voy a tratar de ¿Dónde? ayudarte. Espérame un ratito. En cualquier parte de este sector, si vos haces un clic sostenido, podés mover. Quiero que muevas tu panel, pero quiero que muevas hacia abajo ahora. ¿Por qué? Porque quiero ver los botones de la cinta de opciones. Hacer un clic sostenido y mover para abajo. Eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles ahora? Lo que quiero mostrarles es que él te dice en la explicación, voy a mostrar nomás qué es lo que voy a leer. Es un número en forma de texto del cuadro categoría, dice, ¿verdad? De la pestaña número. A ver, esperen que. Este que está acá es lo que Excel considera como el cuadro categoría. Esto que está acá es lo que él considera la pestaña número. Y dice otra vez del cuadro de diálogo, formato de celda, distinto de la categoría general, dice, ¿verdad? O sea que él lo que dice nomás es que el formato que ustedes van a cargar acá va a ser, digamos, un formato que se encuentra en cualquiera de esta categoría de la pestaña número, pero en realidad también se refiere al formato de celda al que solemos ingresar cuando le damos control 1 y cuando tenemos diferentes formatos que cargar, pero no importa, yo no quiero confundir demasiado ahora que estamos viendo por primera vez una función. Lo que sí quiero que hagamos, ahora puedes correr un chiquitito más en el medio, traer un poco más arriba, otra vez tu panel de argumentos y vamos a escribir ahora algo en formato. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Tenemos que escribir cuál va a ser el formato que queremos mostrar ese número. Y vamos por parte. Ya que hablamos del numeral como un operador de texto, quiero que entendamos que lo que vamos a hacer ahora va a ser decirle a Excel que ese 12.500,25 quiero ver en formato de moneda en dólares. Entonces voy a tener que escribir ese formato. Como yo quiero ver el formato de moneda en dólares, voy a tener que escribir primero el Shift 4. Shift 4 me va a escribir el símbolo de moneda dólar. Entonces vamos a escribir así, muy bien. Después de eso, quiero que le des un espacio y después le vas a escribir. Numeral se escribe en algunos teclados Shift 3, en otros teclados Alt 3, pero veo que ya escribiste vos, ¿verdad? 1. Ahora, Sí. necesito que después del numeral, del primer numeral que escribimos, pongamos un punto. Punto. Y ahora seguido del punto, vamos a escribir 2 veces numeral otra vez. Numeral, numeral. Eso era. Con 3 veces escritos numeral ya es suficiente. Después podemos seguir escribiendo ya ceros nomás, ¿verdad? Entonces, después del tercer numeral escribí un 0. Después vas a escribir una coma, que ya es el separador de decimales o el operador decimal. Y luego, para decirle nomás que queremos ver hasta 2 decimales, vamos a escribir 2 ceros más, ¿verdad? Bueno, atendé que algo. Como yo no te pedí, pero a propósito luego no te pedí que escribas la comilla doble, porque todo lo que va a ir como formato debe estar en comilla doble. Vamos a hacer nomás lo siguiente. Quiero que con el puntero del mouse haga clic en la caja blanca de arriba del argumento valor. Ahí quiero que hagas clic. Y en ese momento quiero que notes que él le incorporó a las comillas dobles en la casilla de abajo.
todo eso que se escribió, dólar, numeral, numeral, 000, aparece ahora entre comillas dobles. Entonces ya lo que voy es, yo dije que la función se puede cargar de varias formas. Una forma es esta, que es la que llama al panel de argumentos y en cada argumento yo entro a cargar los datos que se consideran correctos para visualizar la información correctamente. Hasta acá hicimos uso del numeral. ¿Para qué es lo que sirve el numeral? Para que cualquier sea el número, yo pueda ver ese separador de miles como formato final. Pero vamos a atender algo. Se supone que nosotros cuando tenemos un número, ese formato va alineado a la derecha. Siempre los números van alineados a la derecha en Excel. Pero yo les dije que cuando la información resulta ser texto o alfanumérico, la información resulta alineada a la izquierda. Como este es el resultado de una función de texto, no importa que parezca número, él va a alinear a la izquierda. Vamos a darle un poco a aceptar y vamos a mirar, a ver si es cierto. En ese momento quiero que noten que, y ahí se puede ver un pantallazo. Voy a marcar en la pantalla para que me vayan entendiendo. Todo lo que nosotros tuvimos como número primero, en este caso apareció alineado a la derecha, ¿sí? De hecho que pude haber marcado también estos dos que son también números, ¿sí? Todos los números cargados estaban alineados a la derecha. Esa es su alineación estándar de Excel, ¿sí? Ahora, los resultados lógicos estuvieron alineados al centro, ¿sí? Y por último, los resultados de texto, quiero que noten que están enteramente alineados a la izquierda. No importa si finalmente termino viendo texto o termino viendo un dato numérico con moneda de dólar inclusive, igual esa alineación es hacia la izquierda. Otra cosa más que quiero que se entienda. Debajo de ese dato, quiero que cargue un poco 1000, debajo del 1000, 2000 y debajo del 2000, 3000. Es decir, 1000, 2000, 3000. Uno debajo de otro. Hay 1000, abajo 2000 y abajo 3000. 2000. Igual nomás, si cualquier valor nomás en realidad, ¿sí? No te preocupes porque sea un valor diferente. Bien, lo que quiero que noten es que en la carga de un valor directamente el numérico pasa a verse a la derecha. Pero otra cosa más todavía. Quiero que ahora selecciones de abajo para arriba desde el 4000 hasta el 12500. Desde el 4000 hasta el 12500. Eso. Y vamos a hacer la observación de un sector que es muy útil cuando yo hago selección de celdas en mi pantalla. En este caso quiero que noten que la información de todo lo seleccionado aparece ahí. En este sector se llama barra de estado. La barra de estado suele mostrar información útil desde que se selecciona más de una celda. O sea, si yo selecciono una celda nomás, ahí donde marqué no pasa nada, no muestra nada. Pero si selecciono desde más de una celda, en adelante, eso va a empezar a mostrarme información útil. ¿Cuál es lo que es la información útil? Que si yo quiero saber rápidamente cuál es la sumatoria de esos datos, él me muestra la suma, me muestra cuántos datos seleccioné y me muestra también el promedio. Pero vamos a atender algo. Si 4000 más 3000 más 1000 dan 8000 y yo también tengo seleccionado el 12500, ¿por qué la suma me dice 8000? La respuesta es porque el dato numérico visto como texto, aunque no tenga formato de texto, ojo que nosotros podemos ver qué formato es lo que tiene en realidad esa celda, ese dato no termina siendo numérico y no forma parte de ninguna suma, de ningún promedio, del recuento sí, porque el recuento lo que hace nomás es te dice cuántas celdas seleccionaste y no están vacías, básicamente eso nomás lo que dice, entonces no le importa si son formatos diferentes, pero acá nomás quiero dar a entender cuáles son estas generalidades que Excel muestra en función a lo que ustedes hagan. Otra cosa más todavía, ya que puede que ese sector de barra de estado, no sé, hayamos desconocido hasta acá o ya sabíamos que existía. ¿Qué pasa si abajo del 4000 hace una sumatoria? Quiero que te vaya debajo del 4000 un ratito, quiero que inserte una autosuma y quiero que a propósito le agarre a ese 12500 que tiene formato de dólar. Eso. Dale enter y vamos a mirar. Entonces, él sigue desconociéndole a ese valor 12500. Otra cosa más, vamos a poner un poco donde está el 12500. Ese. Bueno, atiendan que, miren un poco qué formato tiene. Allá arriba dice general, ¿verdad?
no importa que tenga general como formato de número, él no le suma. ¿Qué pasa si le pone como número? Entra un poco en esa flechita, ponele número. ¿Le suma? No le suma. Entonces, ¿por qué lo que no le suma? Y porque forma parte de un resultado de una función de texto en donde nosotros nomás estamos usando ciertos caracteres para cambiar la visualización de ese dato. ¿Cuándo lo que se suele dar estos casos? Cuando yo importo desde un sistema informático a Excel datos numéricos y ese dato no está como texto. Entonces, suelo seleccionar la columna llena de números y veo que suma 0, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Simplemente es por el tema de los caracteres que tienen los datos y que hacen que Excel no reconozca como número esa información. Solo por eso. Bueno, ¿cómo solucionamos este tema? Eh, que eso se copie como valor y que cuando está como valor se cambie a formato de número. Esa podría ser una opción. En este caso nosotros estamos viendo nomás en qué momento se usa el numeral, por eso les Profe, inserté la... Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? no sé qué dice. Bueno, espera. Escape nomás, escape nomás. Siempre que vos entras y modificás algo sin querer, dale nomás escape. Entonces él no va a hacer ese cambio que vos hiciste, ¿sí? Ok. ¿Qué era que le iba a decir? Bueno, ahora, eso del 12.500 en formato de moneda era para verle en acción al numeral como operador de texto nomás. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo ya les dije cuál es la primera fecha que está cargada en el calendario de Excel. ¿Ya les mencioné eso o no todavía? Sí, pero ya no me acuerdo, profe. Era a Vamos a partir probar de. nomás, vamos a probar. ¿Cómo era que hacíamos eso? Ponete al lado del 12.500 con 25, que es la celda vacía. Escribe un 1 ahí, dale Enter. Si está en formato de número va a decir 1, pero ponete encima el 1 y ahora ponerle formato de fecha. Ponerle fecha larga, lo ya ponerle para saber más cosas. Cuando le ponemos fecha larga, él tiene que decirme qué día fue ese día. Fue domingo 1 de enero del 1900. Para Excel la programación de fecha empieza desde ese día. Antes no registra ninguna fecha. Eso es lo que les había dicho. Pero dicho de ese modo, escribí un poco la fecha de hoy ahora ahí. En esa misma celda la fecha de hoy. Hoy es el Hoy es 23 de 20. octubre 2020. Al darle enter, él te dice viernes 23 de octubre de 2020. Pero, ¿qué pasaría si a esa celda le cambiamos en formato de número? Ponete un poco en esa celda y ponele formato de número. La fecha de hoy se convierte en un número. ¿Cuál es ese número? 44.127. Excel registra fechas como números. Al cambiar la formato de fecha nomás es donde se convierte en algo legible para nosotros, ¿sí? Entonces, y a lo que voy nomás es, quiere decir que si yo sé cómo convertir un número a fecha, él me va a mostrar el formato de fecha. Vamos a ver un poco si eso es cierto. Quiero que se pongan donde está ese 12.500 con 25, donde insertamos nosotros la función texto. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar en la función y vamos a cambiarle lo del dólar y el numeral y todo eso. Y vamos a decir que ese número se convierta a fecha. Entonces, como hace rato entramos con el botón FX, y acá, para aclarar nomás eso. ¿Por qué? Porque cuando siempre escribimos una fórmula y después queremos cambiar algo en la fórmula, casi siempre entramos en la barra de fórmula o le damos F2 o le damos doble clic. Pero en ese momento se muestra la fórmula en la celda o en la barra de fórmula así como está. Si yo quiero volver a entrar en la función y ver el panel de argumentos, entonces tengo que darle FX. De hecho, eso lo hiciste, Eli, ¿verdad? Al darle Sí. clic en FX, entonces vuelvo a ver este panel. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la edición es más cómodo. Si no conozco tanto todavía las funciones, de ver la explicación de cada argumento, si eso me hace, digamos, que entienda mejor la función. Si ya conozco y con el tiempo ustedes van a ir manejando funciones, entonces directamente ya se puede hacer cambio de la celda de forma escrita nomás, ¿verdad? Pero no importa. Acá quiero que nos pasemos ahora a formato. Y en formato, vamos a volver a borrar todo. Agarrar y borrarle todo lo que escribimos ahí. No importa que las comillas dobles desaparezcan, no importa. Bueno, ¿qué es lo que quiero escribir ahora? Quiero que ese dato se quede en formato de fecha. Y vamos a empezar con fecha corta. Para que él entienda que el dato quiero ver como fecha corta, voy a tener que expresarle que quiero ver los 2 dígitos del día y puede que la computadora esté configurada en inglés o en español.
Pero tanto en inglés como en español, la primera letra de día es D. Entonces quiero que escribas D. Otra vez D. Doble D. Eso. Así. Para que aparezca dos dígitos, así como aparece en la fecha corta, no sé, 23, o si es el 5, que aparezca 05. Pero una vez dos, o sea, una vez doble D nomás hay que escribir, porque es para el día, ¿sí? Entonces, día en número sería eso, ¿sí? Después, la barra es porque, bueno, el separador de fecha que quiero ver es barra. Ahora, si es por ahí quieres ver un separador diferente a la barra y vas a escribir guión o vas a escribir punto o lo que se te ocurra que quieras ver, pero lo normal es que las fechas se vean con barra, ¿sí? Entonces, barra, y ahora el mes, tanto en español y en inglés, es MM, ¿sí? Entonces, para que se vean los dos dígitos del mes, va a ser MM, otra barra o otro separador de fecha que quieras ver. Y el año, lo que ahí ya va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en inglés es YY de year, ¿verdad? Y en español es AA. Entonces, si le pongo dos, vamos a probar primero con A, ¿sí? Vamos a ponerle AA. ¿Qué quiero hacer ahora? Como a propósito no escribí la comilla doble, quiero que vuelva a hacer clic en el argumento de arriba, en la parte blanca nomás del argumento de arriba. Y ahí él tendría que escribirle, pero vamos a mirar algo. Cuando le escribió las comillas dobles, él ya convierte, y de hecho si miramos a la derecha del formato, aparece las 2D, las 2M, las 2A, y abajo el resultado ya convertido. Entonces, esa fecha 12.500, o sea, ese número 12.500 convertido en fecha, es el día 22, es el mes 3, pero el año es el que no me muestra bien cuando le escribo dos veces A. Por lo tanto, si esa es la visualización, voy a probar qué pasa si le cambio a Y de year, digamos, ¿verdad? Y al escribir dos veces, ahí me muestra un número. Entonces quiere decir que esa es la composición que yo tengo que cargar en formato de esa función texto para que esa celda que contiene el número 12.500,25 sea visible en formato de fecha corta. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, profe. En realidad, esa función texto, Sí. siempre, cualquier formato que yo termine viendo, va a verse como formato de texto. Normalmente no solemos seleccionar fecha para sumar y eso, ¿verdad? Entonces, tranquilo por ese lado, ¿sí? Por el lado del número sí es un poco más, un poco distinto porque casi siempre los números queremos sumar, queremos utilizar para alguna operación, digamos, ¿verdad? Bueno, hasta acá ese tema de fecha corta. Ahora quiero un poquitito más todavía. Quiero que entre allá en la esquinita de la parte de abajo de este panel, de tu izquierda, dice ayuda sobre esta función. Entra un poco ahí un ratito. Quiero mostrarle nomás. Este va a intentar conectarse a internet seguramente, va a querer entrar en la página de office.com y ahí entra a la explicación online de la función texto. Si te va un poquitito más abajo, acá él muestra básicamente para qué se puede usar. Y miren que ahí están los formatos que... El primero era el que yo les mostré con el numeral, ¿sí? Entonces, a la derecha aparece la descripción. A la izquierda aparece cómo tienen que escribir y a la derecha qué es lo que hace. Entonces, quiero mostrarles nomás que tenemos la opción de poder hacer escritura de diferentes formatos para que con ayuda de la función texto finalmente terminen viéndose en ese modo los datos, ¿sí? Entonces, los primeros dos son los que hasta acá les mostré. Después hay una lista, si querés te puedo ir un poquitito más abajo todavía. Entonces, el tercero, por ejemplo, muestra 4 veces de y dice día de la semana de hoy. Y no sé qué más decía después. Después hay formatos de hora, formatos porcentaje, formatos de fracciones, formatos de... Ese no sé qué es, formato de... Y tiene signo de interrogación. Fracción, dice, ¿verdad? Aquí, mi alarma. Espera un ratito. Bueno. Después hay más todavía. Notación científica, para números de teléfono, agrega cero a la izquierda, latitud y longitud, ese tipo de cosas. Entonces, nada, para no perder nomás, digamos, tiempo de nuestros minutos de clase y mostrarle todas las otras opciones, cada vez que yo quiero ver más opciones de la función que estoy usando, puedo entrar en su ayuda y él casi siempre va a tratar de mostrarme justamente cuáles son las opciones adicionales que yo puedo utilizar para tener mayor cantidad de opciones, digamos, en esa función o en esa escritura. Así es muy, para mí al menos es muy interesante que ustedes puedan
cada vez que quieran ahondar más en alguna función que les interesa, poder usar, etcétera, que entren también a la ayuda. Hay mucha explicación con ejemplos para poder encontrar todo eso, ¿sí? Bien, vamos a darle nomás cerrar a esta ayuda un ratito. Vamos a pasarnos nosotros a el lugar donde estábamos. Vamos a darle nomás aceptar y vamos a dejarle como fecha, ¿sí? Dicho de otro modo, si nosotros en esa celda lila, donde está el 12500 con 25, escribimos 44127, la fecha que tiene que salir, tiene que ser la fecha de hoy. Escribí un poco ese número y ahí sale 23 de octubre del 2020. ¿Se entendió? Bueno, seguimos. Quiero que ahora noten algo. Esa sumatoria que nosotros le pusimos allá debajo del 4000, que nos da 8000, sigue seleccionando el dato de fecha, pero vamos a sacarle nomás ese formato de fecha de la suma. Entra otra vez en la suma que contiene 8000. Ahí. ¿Y cómo se le saca al dato que le contiene a la fecha? Porque si le das doble clic, ahí por ejemplo, puedes hacer clic en ese esquinero, le reducís y estamos. Pero acá a propósito les hice entrar en esta función. ¿Por qué? Porque quiero que noten que cuando yo quiero que sume cierta cantidad de celdas, en el rango que se escribe automáticamente dentro del paréntesis de suma, de hecho quiero que vuelvas a abrir ese paréntesis, por favor, Eli. Quiero que notes nomás que cuando abrís ese paréntesis, en el paréntesis hay dos celdas nomás referenciadas de las celdas que vos estás seleccionando para sumar. Entonces ahí es donde vamos a hablar del operador de referencia. El 2.1 es un operador de referencia. ¿Por qué? Porque hace referencia a que desde la celda E22 hasta la celda E24 se van a sumar los datos. Quiero que a propósito cambies esas referencias. En vez de E22, quiero que le pongas D5. Ponle un poco D5 en vez de E22. Acá. Ahí, eso. D de dedo, 5, número 5, eso. Y en vez de E24, quiero que le escribas D19. D de dedo, 19. Eso era. Y para entender, yo solo escribo dos celdas, la de inicio y la de fin, y todas las celdas que están en el medio también se incluyen, esa es la estructura, y así se entiende cuando ese dos puntos está en el medio de dos celdas, ¿sí? Entonces al darle enter, nosotros ahora vamos a ver una sumatoria diferente, ya no es 8000, sino 6.560 y piquito, ¿verdad? Bien, pero ¿qué pasa cuando en vez de esos dos puntos yo escribo un punto y coma? Vamos a entrar un poco. Entonces, en vez de dos puntos, hace punto y coma. Al darle enter, yo puedo ver que la sumatoria cambió. ¿Y qué es lo que está sumando? Y está sumando solamente a esas dos celdas que están cargadas. De hecho, que si miro los colores, veo que el color rojo marca al 44.000 y el color azul marca al 100. Son solamente esas dos. Nosotros esta carga de datos, carga de referencia, ya habíamos visto cuando entramos a hacer los ejercicios con el cuadro de nombre. Con el cuadro de nombre nosotros ya hicimos también selección de celdas, de rango, de columna, de fila y eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál profe con este? ¿Perdón? ¿En referencia? No, allá en el cuadro de nombre. ¿Cuál era el cuadro de nombre? El que estaba a la izquierda de la barra de fórmula. Este que está acá. Ah, sí. Ah, sí, ¿Se sí, sí, acuerdan sí. que nosotros entrábamos ahí y escribiendo con dos puntos, con punto y coma, veíamos que se seleccionaban varios rangos de celda, varias columnas, varias filas, o Sí, celdas discontinuas, filas discontinuas, columnas discontinuas, ¿se acuerdan? Y eso también era con punto y coma y con dos puntos, ¿sí? Entonces, volvemos nomás a hablar de esos operadores, por lo tanto, muestro nomás cuál sería la diferencia de usar dos puntos o punto y coma en la carga de fórmulas. Y como normalmente en fórmulas simples, es decir, fuera de funciones, no usamos dos puntos, punto y coma, sí hacemos uso de la escritura del cuadro de nombre, que ya habíamos hecho el ejercicio anteriormente, y ahora en esta verificación en la función suma, pero necesariamente con funciones que actúan con varias celdas son las que yo puedo mostrar la diferencia entre punto y coma y dos puntos. Nada más que eso. Y la última que de esta lista de operadores es la de el símbolo de dólar, ¿verdad? Que habíamos visto que podemos usar tanto para
la visualización de moneda en dólares como formato de celda o como formato de moneda. También podemos cargar dentro de esa función texto, por ejemplo, terminamos cargando el símbolo de dólar para que se visualice como moneda también. Y por último, habíamos visto los 4 tipos de referencias que hacían que las celdas se muevan o no se muevan o se mantengan fijas, solo columna, solo fila, con los 4 tipos de referencias. Referencia relativa, absoluta, mixta fila y mixta columna, en ese orden que habíamos visto con el ejercicio del cuadro de números de esta fila amarilla y de la columna verde, ¿sí? Bien, dicho todo esto, acá terminamos la parte de los operadores. Ahora quiero irme más arriba en esa columna F. Todavía no terminamos la pestaña, ¿sí? No vaya nomás a pintar todavía. Andate nomás más arriba. Lo que yo digo nomás que ahora terminamos de ver la lista de operadores. Si nos vamos más para arriba, Eli, ahora vamos a ver las funciones, ¿sí? Ya vimos una función que fue texto y después también le pedí la función suma, pero ahora vamos a ver una partida de funciones una detrás de otra para poder entender. Quiero que debajo de funciones nos posicionemos y vamos a cargar ahí la función suma. Nosotros estamos acostumbrados a hacer clic en el botón de autosuma que está ahí en la pestaña de inicio y está a la derecha cerca del botón ordenar y filtrar. Pero existe también otro botón que también inserta la autosuma que está en fórmula. De hecho, quiero que nos vayamos un ratito hasta esa pestaña. La pestaña fórmula va a mostrarle en la cinta de opciones a la categoría de acá. Ese. Eso. La pestaña fórmula en la cinta de opciones lo que hace es muestra, y de hecho quiero mostrarles que acá se encuentra la biblioteca de funciones. En la biblioteca de funciones están casi todos aquellos botones que hacen uso de una función. Y como la autosuma es una función, entonces también su botón está acá. De hecho que está también el botón FX, uno más grande todavía que el que está, digamos, a la izquierda de la barra de fórmula. Pero simplemente para entender que cualquiera de estas opciones también voy a insertar la función que yo quiero utilizar. En este caso, quiero que veas también, Eli y Dayana, que a la derecha del botón de autosuma hay una flechita. Esa flechita va a hacer que si ingreso, me va a dar una lista y a esta lista se le conoce como la de las funciones más utilizadas en Excel, ¿sí? ¿Por qué? Y porque son las opciones o las funciones básicas, suma, promedio, contar número, máximo y mínimo. Y luego están las más funciones, pero fuera de eso, quiero que ahora la sumatoria que hagamos sea desde este lugar. Entonces vamos a hacer clic en la lista suma, el primero de la lista, y al hacer clic vamos a ver que se inserta la función. Siempre aparece entre paréntesis ya algún dato. Si es una hoja en blanco, puede que el paréntesis aparezca solo sin dato adentro, pero sí o sí, él me va a señalar alguna celda para que yo vaya a seleccionar. En este caso, ¿qué quiero que se sume? Vamos a sumar los datos de fórmulas desde 300 hasta 1.950.000. Esos datos vamos a seleccionar. Y vamos a observar la información que aparece sumada. En este caso, al darle Enter, vamos a ver que la sumatoria nos da ¿cuánto? 1.951.317. Ahora vamos a hacer del mismo rango de datos el promedio. Pero ¿cómo se hace eso? Vamos a volver a entrar en ese mismo botón, en la misma lista. Vamos a tener que quedarnos en la celda donde queremos insertar. Eso es muy importante. Debajo de suma, no, debajo de suma vamos a insertar, porque en el de arriba ya insertamos la suma, ¿sí? La suma se va a mantener. Dale nomás escape. Siempre que cambie algo por error, dale escape. Y el escape siempre va a dejarte como estaba antes. Eso. Ahí vamos a insertar otra vez el botón autosuma, pero ahora va a ser el promedio. Y el promedio, si bien él me señala una celda pensando que eso es lo que quiero promediar, yo me voy a ir a volver a seleccionarle de 300 hasta 1.950.000, que fueron los datos que sumé hace rato, ¿sí? Eso. Al darle Enter, veo que de todos esos datos es 243.915 el promedio. Ahora, pero ¿cómo es lo que se halla el promedio? ¿Ustedes saben cómo se halla un promedio, chicas? No, realmente. ¿No? Eli, ¿alguna idea?
Bueno, vamos a hacer un poco lo siguiente. Selecciona un poco desde 300 hasta 1.950.000 un ratito. Un ratito vamos a mirar algo. Quiero que miren allá abajo en la barra de estado. Según la barra de estado, se suma 1.951.317 y coincide con la sumatoria que tenemos en la celda F5. Dice promedio 243.915, también coincide con la que tenemos en la celda F6, pero ¿cómo es lo que llegó a esa conclusión? Quiero que vean que el recuento, que también está en el medio del promedio y suma, dice 8. Entonces, quiero que te pongas un ratito en esa celda vacía debajo del promedio, un ratito nomás, y quiero que ahí escribas el número 8. Ahí escribí el número 8, que es la cantidad de datos. Él puso nomás un porcentaje, pero cambiarle nomás de formato. Puedes ponerle nomás inicio, número, ponerle nomás 8 otra vez, escribirle nomás 8. Escribirle nomás 8 y darle enter. Eso. No importa que tenga dos decimales, no pasa nada. Quiero que te pongas ahora debajo del 8 y quiero que hagamos lo siguiente. Para hallar un promedio, lo que normalmente hace matemáticamente Excel es a todos los valores sumados de esos números le divide en la cantidad de números que son estos. Y como tenemos esos dos datos, vamos a hacer una fórmula. Empezar una fórmula, hacer más o es igual, vas a seleccionar el valor sumado, que es 1.951.000, que está debajo de funciones, ahí, y vas a dividir con el 8. Al dividir con el 8 y darle enter, te da exactamente el valor del promedio que nos dio esa función promedio. Entonces, la función se llama promedio y como yo me voy y le selecciono nomás esos datos, él internamente ya hace primero la sumatoria y después la cuenta para que esos dos datos divida y ese es el dato que me arroja como resultado, ¿sí? Yo nomás estoy mostrando la secuencia del cálculo para poder entender que finalmente es eso lo que vemos, ¿sí? Entonces, a esto se le conoce como promedio aritmético, o sea, de la cantidad de los números que dan la suma dividido por esa cantidad, ese es un promedio aritmético. Después está el promedio geométrico, pero esa es otra historia. Bueno, seleccionemos ahora el 8 y el 243.915 de abajo, no el de arriba. Vamos a borrar y ahora vamos a insertar al lado de máximo, porque máximo está debajo de promedio. Ahí quiero insertar la función que me trae el valor máximo. Vamos a volver otra vez a fórmulas. En fórmulas era el botón de autosuma. Vamos a entrar ahí y ahora, ojo que no es contar números, después vamos a usar también contar números. Ahora vamos a hacer el tercero. Dice max, está abreviado. Y si bien él me seleccionó los dos datos arriba, yo voy a seguir seleccionando desde el 300 hasta 1.950.000. Voy a hacer la selección de los datos y voy a darle enter. ¿Qué es lo que hace max? Max es una función que lo único que hace es traerte el valor más alto entre todo lo que seleccionaste, ¿sí? Entonces, de todo lo que seleccionamos, de 300 hasta 1.950.000, el más alto es 1.950.000 y eso es lo que se visualiza. Quiero que le copies el formato de los dos números de arriba. Viste que los dos números de arriba tienen separadores de miles y no muestran decimales. Entonces, ¿cómo se copia el formato? Primero tenés que estar posicionada en la celda que tiene el formato que querés copiar, o suma o promedio, cualquiera de los dos. Y ahora, en realidad se puede hacer de varias formas, pero dale un poco un clic derecho, y allá hay una brochita amarilla arriba, ¿sí? Arriba a la derecha, un pincelito amarillo. Ese botón sirve para copiar el formato. Al darle un clic, va a desaparecer el panel y te va a ir y le haces un clic en 1.950.000. En ese momento esa celda tiene que tener el mismo formato que el original. ¿Estamos? Bueno, ahora abajo, mínimo. Para el mínimo vamos a insertar también la función que va a hacer la selección del valor más bajo entre todos. Ese es max. Tiene que ser min. Ese. Bueno, seleccionamos de 300 hasta 1.950.000. No, ahí salió de tu fórmula. Entra otra vez. Espera que borraste. Control Z. Control Z nomás para que vuelva a aparecer. Eso. Ahora entra otra. No, ahí borraste otra vez. Control Y. Control Y para rehacer, para que vuelva a aparecer otra vez. Si es que ya borraste, ¿sí? Control Y. No hace nada. Control Y. Ahí está, ahí apareció.
Eso era. Entra otra vez en tu fórmula. No vaya a borrar. Entra nomás. Entra en tu fórmula. Bueno, ahí está. Eso. Enter. Bien. De todos los valores, el valor más bajo fue el 200 negativo. Porque el 200 negativo es más bajo que el 2 positivo y que el 6 positivo, ¿sí? Entonces es correcto que te muestre ese valor. Tiene nomás el formato donde el negativo es entre paréntesis, es visible entre paréntesis, pero bueno, está bien. A ver, quiero que ahora hagas lo siguiente. Hace rato pues nos salía una función que no está en esta lista, pero quiero que salga esa función. Entonces vamos a hacer por lo siguiente. Necesito que seleccione desde redondear hasta día. Entonces ahí debajo de mínimo, en la celda G9, dice redondear. Celda G9, al lado de la celda donde vos estás ubicado ahora mismo. Ahí. Desde ahí quiero que seleccione hasta día. Selecciona un poco un ratito, día está más abajo. Eso. Y eso quiero que corte y que pegue una celda abajo. ¿Cómo se corta? Control X, te vas hacia abajo una celda y le das Enter. No, hacia abajo nomás sin tu mouse. Bueno, ahí ya te moviste en realidad. Ahí donde está entero, ¿sí? Espera que, profe, no entendí. Bueno, Ya copié. O sea, voy a espera. cortar en realidad. Hace Control Z, hace otra vez. Entonces te voy a decir, casi siempre yo voy a tratar de que ustedes usen más su teclado que su mouse, ¿sí? Si bien yo sé que ustedes automáticamente ya van a hacer cosas con su mouse, yo siempre les voy a tratar de hacer que usen su teclado, ¿sí? Entonces, hacemos otra vez. Una vez más, hacerle Control Z. No. Control Y nomás para que vuelva a aparecer el 500, porque en realidad tiene que aparecer el S200. Ahí ya está. Andate otra vez hasta redondear. Solta, cuando le das, hacemos algo, solo para que practique él, ¿sí? Y no te vaya que enojar conmigo. Quiero que te posiciones en la celda redondear. Solo ahí. Y solta tu mouse. Te voy a obligar a que te muevas con tu teclado. Si te digo que sueltes tu mouse, lo único que te queda para seleccionar esta día es presionar las teclas Control Shift y flechita de abajo. Proba un poco. Control Shift, flechita, pero no de a uno. No de a uno, porque si haces Control Shift y otra vez de a uno, o sea, en realidad ahí seleccionaste Shift nomás. Tiene que ser Control y Shift simultáneo y una vez nomás tu tecla de abajo. Eso era. Ahí ya te fuiste hasta ese lugar. Pero seguimos sin tocar el mouse. Control X. Una vez. Vuelve nomás a aparecer el contorno que nunca luego se fue, ¿verdad? Estaba siempre ahí. Pero ahora, sin el mouse todavía, solo tu flecha de abajo, una vez tu flecha de abajo. Ahora estamos en la celda entero, ya no estamos más en redondear. Y si ahí le das Enter, presiona un poco Enter, en ese momento lo que hiciste fue, todo lo que seleccionaste que estaba una celda arriba y pasarte abajo, al darle Enter pegó. Es decir, lo mismo que Control V corta o clic derecho la planchetita o irte a inicio y pegar, ¿sí? Entonces, hago nomás que puedas ver cómo también se puede mover uno con el teclado. Evidente, si no tengo práctica y casi siempre voy a agarrar nomás y hacer lo que estoy acostumbrado de hacer, ¿sí? Pero voy a tratar de que ustedes durante el ejercicio usen más el teclado, por lo menos para que vean cómo se hace. Y después ustedes van a decidir si van a usar eso, no, eso ya no importa, ¿sí? Bueno, ya hicimos eso. ¿Qué quiero que ahora hagamos? En la celda que quedó vacía, debajo de mínimo, quiero que ahí escribas contar, contar, escribir. Bueno, la función que vamos a cargar ahí a la izquierda va a ser esa función que estaba también en la lista autosuma. Vamos a ponernos debajo el 200 negativo. Y ahí vamos a insertar, eso era, nos vamos a traer al botón de autosuma, en la flechita. Y en la flechita cuando entramos vamos a buscarle ahora el que dice cuenta, ¿cómo era que se llama? Contar números. Vamos a entrar ahí. Quiero que miren cuál fue la función que cargó. La función que cargó se llama contar. ¿Y qué es lo que hace contar? Bueno, vamos a ver eso. Quiero que seleccione otra vez de 300 hasta 1950. Dale Enter. Y vamos a ver que lo único que hizo fue contó la cantidad de celdas. Pero ¿cómo cuenta? Contar cuenta aquellas celdas que tienen número. Vamos a ver un poco si eso es cierto. Ahí donde está el 300, pone un poco tu nombre a propósito. Enter, dale. Lo demás quedó como valor y bueno, pero miren algo.
el dato de contar quedó en 1. Todo lo que es error no cuenta. Y lo que es nombre tampoco. Entonces lo único que quedó contando fue el valor del número que todavía se ve, que es 1.950.000. Entonces ese dato de contar números, lo único que cuenta es número. Y punto. Control Z nomás para eliminar otra vez tu nombre. Todo se convirtió en error porque están todos ligados nomás a los mismos datos, ¿sí? Por eso nada más. Bueno, hasta ahí vimos las funciones más utilizadas por todos los usuarios en el mundo de Excel, ¿sí? Ahora lo que le voy a mostrar son unas funciones que se suelen usar y que la gente suele confundir en su uso, que son redondear y entero. Bueno, para usar redondear, sí o sí tengo que tener algún valor que tenga decimales. Y si bien acá tenemos alguno con 2 decimales, sus decimales son 0,0. Entonces, a propósito, vamos a cambiar un poco el valor. Ese valor 216, quiero que le pongamos, no sé, nos ponemos nomás encima y escribamos algo con decimal. No importa que tenga fórmula, escribí nomás encima, ponerle, no sé, un entero con 3 decimales. Los decimales que quieras, no pasa nada. Ponerle 3. ¿Tres? 3, ponerle 3. Dice que le pusiste 2. Pero 0 no, que sea otro, que no sea 0. 250 Qué como hincha bola de verdad. 32. Bueno, eso, ahí ya está. Bueno, para entender, vos podés tener un número con muchos decimales cargados en la celda, pero por A o B motivo vos podés hacer que el formato de la celda muestre solamente X cantidad de decimales. Y así como vos podés hacer que te muestre más cantidad de decimales de lo que está escrito, de hecho vamos a probar primero eso. Vamos un ratito al botón a la pestaña inicio. Vamos a ver los botones para aumentar y disminuir decimales. Quiero que a propósito aumente a 6 decimales. Para entender, el número cargado es solo 532, tiene solo 3 decimales, pero si yo pido ver más decimales, él va a agregar los decimales, pero como no hay número, él le va a poner 0. Eso es una constante cuando yo aumento cantidad de decimales y la información no tiene tantos. Lo mismo a la inversa. Si yo disminuyo decimales, disminuyo un poco hasta 2 decimales, entonces lo único que hace es no muestra ese tercer decimal, pero eh, es más perceptible que hay un tercer decimal cuando ese decimal que no se ve es superior a 5. Entonces, quiero que a propósito de ese 250 con 53, a ese 2, al 532 le ponga 535. Ponerle un poco y vamos a mirar. Entrar nomás en tu celda. Hacerle doble No clic. escuché, profe. No escuché Hacerle, porque acaso no algo. bueno. Hacerle doble clic a tu celda. Vamos a entrar en tu celda, ¿sí? Bueno, y a ese 532 ponerle 535. Borrarle el 2 y ponerle un 500. 5. Ya está, dale enter. Bueno, atiendan que. Miren lo que ocurrió. Hace rato era 532 el dato decimal. Y como yo veía 2 decimales, solamente veía los 2 decimales sin que se modifique ese número último, ¿sí? Seguía siendo 53. Pero en el momento que ese decimal pasó a ser 5, lo que él hizo fue alteró el valor del segundo decimal y pasó a ser uno más, ¿sí? Entonces, el redondeo, siempre que nosotros usemos más o menos decimales, va a estar presente, no importa cuál sea el formato de celdas que yo utilice para mirar los resultados. En este caso le afecta al segundo decimal el hecho de que el tercer decimal sea 5, ¿sí? Si era 4, iba a aparecer 53 nomás ahí, el 250. Si era menos que 5, entonces no le afecta para redondear uno arriba. ¿Sí? Desde 5 en adelante ya se redondea ese valor al siguiente entero, digamos, ¿verdad? Bueno, fuera de eso, así como veo con 2 decimales, también puedo ver sin 2 decimales inclusive. Es decir, me pongo en la celda, le disminuyo, le saco todos los decimales y voy a ver solamente el entero. Entonces acá para entender, miren un poco que el entero ya no es 250, es 251, pero por el efecto del primer decimal que también es 5, ¿sí? Entonces, en la barra de fórmula, por ejemplo, vemos el número cargado correctamente de 250,535 y en el entero, porque yo decidí ver solo los enteros, veo el entero redondeado al siguiente, pero eso solamente por el efecto del decimal que no está visible. Siguiendo esa línea, ahora lo que vamos a ver es qué ocurre con las funciones que tienen en cuenta estos datos.
A propósito, ese número quiero que vuelva a ver en dos decimales, ¿sí? Aumentar el mouse otra vez a dos decimales y se va a ver 250 con 54. Estamos hasta ahí. Ahora quiero que insertemos una función. Y ahora ya no vamos a insertar la función con fx ni con los botones. Vamos a escribir, bueno, para entender. Cuando yo, debajo del 8 nomás ponete. Cuando yo quiero escribir una función, sí o sí tengo que empezar como una fórmula. Entonces va a ser más o es igual. Y de vuelta vamos a empezar, y en este caso la función se llama redondear. Escribí RE nomás. Y al escribir RE va a salir una lista ahí abajo de todas aquellas funciones que coincidan con lo que vos estás escribiendo. Hola, hola. Eso era. Entonces, cuando escribís Hola, RE, aparece una lista de todas aquellas funciones que coinciden con la escritura de tu fórmula, ¿sí? En este caso, y puedo buscar desde ahí. Lo que llama la atención siempre es que esa lista a la izquierda tienen todos los nombres, tienen un fx, ¿sí? Y ese fx quiere decir que forma parte o es el nombre de una función guardada en la biblioteca de funciones. Hay varios redondear, pero el que vamos a usar es el que dice redondear nomás. Entonces, ese vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar, y ojo que seleccionar se puede con el mouse, haciéndole doble clic, o con el tabulador. ¿Cuál es lo que es el tabulador? La tecla que está a la izquierda de la letra Q, ¿sí? Pero para eso voy a tener que irme hasta ese lugar en la lista, porque si no va a seleccionar otro, ¿sí? Si ya seleccionó otro, borrar nomás, puede borrar con la flechita. Eso era. Bien, entonces, para entender, si te querés mover con el teclado, va a ser con la flechita de abajo. Solo la flechita de abajo. Flechita de abajo, presiona y él va a irse uno a uno hasta redondear. Si no, es con el mouse, ¿verdad? Pero si ya estamos ahí, puede ser o doble clic si es con el mouse, o la tecla tabulador que está a la izquierda de la tecla Q en nuestro teclado QWERTY. Una vez que ya está escrito, quiero que noten que abajo ahora aparece un rótulo. Ese rótulo les muestra cuáles son los argumentos que necesita cargarse en esa función. El primer argumento se llama número. Y el número es el dato que contiene el número. Entonces, vamos a seleccionarle un poco a ese 250 con 54 que está a la izquierda. Ese mismo. Punto y coma. Punto y coma es el separador de argumento. Entonces vamos a tener que escribir punto y coma. Después del punto y coma, el siguiente argumento se llama número de decimales. Número de decimales es un número nomás. Entonces yo tengo que decirle qué cantidad de decimales quiero ver. Y ahora otra vez va a ser diferente. Vamos a ponerle un poco, vamos a empezar con 6. Escribirle el número 6. No, no, no. En este caso no vamos a referenciar, sino tenemos que escribir el número, ¿sí? Eso. Vamos a cerrar el paréntesis de cierre, y le vamos a dar enter. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ojo que el redondeo se realiza con 6 decimales, pero yo no veo ni un decimal en esa celda. Entonces, puede darse estas dos opciones. Uno, lo que yo trabajo dentro de la función, y otro, lo que finalmente termina viéndose. Entonces, aunque yo le puse con 6 decimales, si yo le digo que quiero el entero nomás lo que está visible. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aumentar un poco de esa celda hasta 6 decimales un ratito. Bueno, nuestro número está cargado hasta 3 decimales nomás luego. Por eso los 6 decimales se siguen mostrando todo cero. Eso también es visible en un resultado de función, digamos, ¿verdad? En este caso, nuestra función, ¿qué pasa si en la función nosotros le decimos que queremos redondear a 2 decimales? Vamos a entrar un poco en la función un ratito, Eli. Al entrar en la función, en vez de ver el 6, vamos a pedirle ver el 2. Borrarle al 6 y ponerle al 2. Dale enter y vamos a mirar. Entonces, la opción de redondeo tiene en cuenta a todos los decimales que yo tenga y a los que yo quiero ver, ¿sí? Entonces, yo tengo en realidad 3 decimales y yo le pido ver a 2. Él me muestra solo 2 y lo demás ya le pone 0 nomás, aunque yo tenga visible a 6 decimales. Me están persiguiendo. Entonces, el número original muestra 3 decimales, pero con la función yo puedo decirle si quiero ver a 6, a 5, a 4, a 3, a 2, a 1 o a ninguno si le pongo 0. De hecho, hasta ahí es 250 con 54, y como pedí ver 6 decimales, sigue mostrando todo 0. ¿Qué pasa si ahora en vez de 2 pongo 1? Entra otra vez en la función, pero quiero que entre con doble clic nomás, para no entrar a ver otra vez la función, ¿sí?
En este Como caso, profe, doble clic aquí. doble clic, claro, porque el doble clic pues entra a la fórmula y en la fórmula nomás vos también puedes cambiar la función, ¿sí? En este caso ya le pusiste el 1, dale nomás Enter, vamos a mirar que ahora el dato que se muestra es 250,5 y tiene 5 ceros porque el pedido fue ver 6 decimales, digamos, ¿verdad? Y por último, ¿qué pasa si yo ahora le doy visible a 0 decimales? Doble clic en la celda, en vez del 1 va a ser 0. Entonces ahí él me está mostrando el número redondeado. Y ojo el concepto, siempre redondeado. Ahora que yo le digo redondeame a 0 decimales, él me muestra el valor 251, cuando mi valor es 250 con 535. Hace rato, control Z una vez, muestra cuando estaba redondeado a un decimal. ¿Por qué digo redondeado? Porque si el decimal 2 era 5, iba a ser 250,6, pero el decimal 2 es 3, por eso se mantiene en 250,5, que son los mismos datos de mi número original. Control Z una vez, otra vez. Ahí está. En ese momento nosotros teníamos 2 decimales visibles. Ahí sí le afecta el redondeo del tercer decimal, porque acuérdate que nuestro tercer decimal era 5, 535, ¿verdad? Entonces el 5, cuando yo quiero solo ver 2 decimales, él sigue mostrando el redondeo. Esta función redondear entonces sirve para redondear cualquier cantidad de decimales como cualquier cantidad de enteros, ¿sí? Pero él evidentemente se queda siempre con los valores redondeados. Bueno, hasta ahí me sirve que hagamos la parte de redondear. Abajo hay una celda vacía, vamos a insertar otra función. La función se llama entero, así luego va a ser. Entonces va a ser más es igual, entero, al escribir en ya tiene que salir la lista ahí abajo. Eso era, y le vamos a hacer doble clic al de abajo. Y él necesita solamente un número. ¿Cuál es el número que nosotros queremos el entero? Del valor que está el 250,54, que está ya en diagonal. Ese. Debajo del 6. Vamos a cerrar el paréntesis, le vamos a dar enter. Ahí de hecho que ya le diste enter y ya mostró. Bueno, ¿qué es lo que hizo ahí él? Quiero que noten la diferencia. La función redondear, cuando nosotros le dijimos ver a 0 decimales, vamos un poco un ratito arriba, vamos a cambiarle. Uno arriba. No, el de arriba, el redondear. No, Este. ese. Doble clic nomás. Doble clic a la celda, vamos a entrar ahí. Y en vez del 2 vamos a ponerle 0. Eso. Para que no confunda esos 6 decimales, podemos dejarle también como entero nomás ya y no con los 6 decimales. Sacarle nomás otra vez los 6 decimales, dejarle como entero. Eso. Y miren ahora lo que hay en diferencia en la función redondear y la función entero. La función redondear admite el valor del decimal. Si el decimal llega a 5, entonces el entero cambia al siguiente próximo. Pero la función entero, por más que haya un decimal que llegue a 9 inclusive, él no le va a hacer caso al valor del decimal y va a dejar solamente visible el entero así como está. De hecho, cuando insertamos entero, no me pedía luego posición de números decimales, que sí me pedía la función redondear. ¿Por qué muestro esto? Porque a veces yo quiero usar valores que no tengan en cuenta los decimales, que solamente tengan en cuenta los enteros. Y puede darse el caso donde el entero va a ser diferente si uso redondear o si uso la función entero. Uno tiene en cuenta a los decimales, otro no tiene en cuenta a ningún decimal. Nada más que eso quiero aclarar cuando se usan estos datos. Bueno, después tenemos la función mayúscula, minúscula, hoy, año, mes, día, pero eso, en vez de ver ahí uno debajo de otro, vamos a pasar directamente a la parte de la derecha. A la derecha, nosotros tenemos una columna con unos nombres de cliente, ¿sí? Desde Juan Colombino hasta Augusto Basto, están ahí unos cuantos nombres. Quiero que vayamos un poco más a la derecha. Bueno, vamos a hacer una limpieza ahí de datos. ¿Por qué? Porque esa columna cliente está bien que aparezca, ¿sí? Pero la columna de mayús, minús, nom propio, esos tres no quiero que aparezcan. Entonces, quiero que haga la selección. Que seleccione desde Juan Colombino hasta Augusto Bastos. Eso, vamos a suprimir. Bien. A fecha sí le vas a dejar. Y ahora las columnas que están a la derecha de fecha dicen año, mes, día, hora.
A esos datos también quiero que le elimine. Desde año hasta hora. Seleccionale también. Por favor, todos, borrado, chao. Se vació. Más a la derecha todavía, un poco más. Quiero ir mirando qué más ya podemos limpiar. Bueno, ahí dice nombre, apellido, unir con... desde nombre hasta, vamos más, hasta largo menos hallar inclusive luego. Todito luego. Hasta derecha, hasta ahí. Vamos a suprimir. Bueno, todo eso vamos a hacer nosotros, ¿sí? Ahora nomás ya aproveché y limpié todo porque quiero que vean en secuencia y que vayan entendiendo de esa forma. Bueno, estas funciones que vamos a ver ahora son funciones de texto. Hace rato no vimos luego ninguna. ¿Qué es lo que ocurre? En Word, cuando nosotros usamos Word y escribimos una palabra, no importa cómo escribimos la palabra, o todo minúsculo, todo mayúscula, o como un título, y después queremos cambiar de forma rápida todo el texto, podemos seleccionar y hay un botón que me cambia automáticamente o a mayúscula o a minúscula o como texto. Pero en Excel ese botón no existe. Y como no existe, entonces voy a tener que conocer cuáles son las formas de cambiar información de tamaño o de mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula o como nombre propio. Entonces, la columna cliente muestra varios nombres. Estos nombres están escritos como título. Pero ¿qué pasa si por A o B motivo yo necesito que todo eso se cambie a mayúscula y de forma rápida? Es decir, no me voy a pasar escribiendo los nombres de todas las personas. Imagínense un padrón de una votación o lo que fuese, que ustedes tengan que cambiar no sé cuántos miles de nombres, ¿verdad? Al mismo tiempo, entonces hay una forma rápida. La forma rápida sería con una función. Esta función tiene como nombre mayúsculo. Entonces, debajo del nombre de esa función, vamos a insertar la función, vamos a escribir la función. Entonces, quiero que se pongan en esa celda I5 y en I5 vamos a hacer la escritura. I5, Eli. Y 5. Sí, debajo de Mayús, al lado de Juan No veo Colombino. nomás del... Al lado de Juan Colombino. Espera que te voy a marcar. Sí. Ahí, eso era. Bueno, ahí vamos a empezar. Más o es igual. La función se llama Mayús, así es que podemos escribir MA. Y ya va a salir la lista ahí abajo. Y el último es doble clic o tabulador, como quieras. Va a terminar de escribir la función. Va a aparecer el paréntesis y él me pide un solo argumento. ¿Cuál es el argumento? El texto que yo quiero convertir enteramente a mayúscula. Voy a seleccionar el nombre de la izquierda, Juan Colombino, esa celda. Voy a cerrar el paréntesis y le voy a dar Enter. Al darle Enter, entonces veo que esa información para esa celda se ve totalmente en mayúscula. Ahora voy a hacer el copiado rápido. ¿Cómo es el copiado rápido? Me pongo en la celda y en el cuadradito de la derecha de abajo doble clic. Doble clic. Vos arrastraste, control Z, Sí. doble clic ahí. No sé, sí, me parece que hiciste doble clic ahora, ¿sí? Porque no vi tu puntero del mouse que se vaya hacia abajo. A este movimiento se le reconoce como copiado rápido o copiado inteligente. ¿Qué es lo que hace? Copia la celda de esa, donde vos hiciste el doble clic, en toda la columna y para cuando la información que está, digamos, contigua termina. En este caso quedó en esa celda vacía. ¿Por qué se fue en esa celda vacía? Y porque ahí en la columna G la información empieza desde nombre hasta día. Y porque día estaba ahí, entonces hasta ahí también se fue. Pues no importa eso. Ya vemos toda la columna con los nombres en mayúscula. Y vamos a dejar hasta acá, chicas, porque ya tengo el siguiente grupo que veo que ya están por entrar en la clase de ustedes. Nos quedamos hasta aquí por hoy. Nos Dale, vemos profe. el lunes. Dale, profe. ¿Estamos? Dale, dale. Chaucito. Chao, chao. Gracias. A Chao, chao. ustedes. Chao, chao.